Buenos días. Vamos a hablar con Jorge Fernández Díaz de un tema que a vos te interesa, que nos interesa a todos, que es la grieta. ¿Se terminó la grieta? Todos los presidentes cuando van a llegar al poder dicen vamos a unir a los argentinos. Es el caso también de Alberto Fernández. ¿Vos le crees? Bueno, habría que pensar primero qué es la grieta, ¿no? Creo que hay una enorme confusión acerca de esto. La grieta, en términos generales, es una respuesta a una política de Estado pensada como una división, una zanja entre la patria y la antipatria. Un viejo truco del peronismo que fue resucitado exprofeso por los Kirchner. Fue una política de Estado, está en los libros de teoría política, sigue un poco a Ernesto Laclau, que es el gurú del kirchnerismo, la idea de crear un pueblo, como dice Chantal Mouffe, que es su viuda y también teórica, crear un pueblo. Un pueblo es, esto es pueblo, esto no es pueblo, un pueblo, una patria, los buenos contra los malos. Eso fue una política de Estado que resucitó unos viejos rencores que nuestros padres nos recuerdan. En mi caso yo no lo viví, porque los 70 fue otra cosa, pero sí se recuerda a los 40, a los 50 y posteriormente, ¿no? No se podía discutir en la mesa, había divisiones, había... En este caso se agregan las redes sociales, donde hay como una especie de insulto deportivo, por momentos parece en la cultura de la cancha, ¿no? A mí siempre me decían la muerte, me advierte que me van a sodomizar, ahora que viene el kirchnerismo de vuelta, ese tipo de cosas tan agradables que suceden en las redes sociales. ¿Y vos le crees cuando te dicen eso? Bueno... Voy a tratar de cuidarme por las dudas. Pero, digamos, ¿qué es la grieta? En ese sentido, la grieta es una patología y un desarrollo a partir de una empalizada que fue creada, que fue política de Estado, que es muy fuerte esa decisión y que continuó creando el otro lado, digamos, ¿no? Se creó el otro lado. Hay una novedad bastante inquietante, bastante profunda en los últimos tiempos, y es que la otra parte recogió el guante. Primero recogió el guante de la agresión y fue simplemente una reacción patológica, ¿no? Pero con el tiempo, con el asentamiento del gobierno de Mauricio Macri y sobre todo cuando Mauricio Macri cae en desgracia, eso es muy interesante, porque yo creo mucho en la teatralidad de la política, los kirchneristas y los peronistas son especialistas en eso. Macri se negó siempre a la teatralidad de la política, Marco Peña, todos estuvieron en contra de esta idea de la política, y sin embargo la teatralidad inesperadamente les da una mano cuando caen en desgracia después de las PASO, se supone que está todo terminado, y sin embargo un montón de gente autoconvocada, ni registrada por los medios de comunicación, ni incentivada por el gobierno, ni nada, se crea de la nada una especie de 17 de octubre, llenan la plaza, lo obligan a Macri a ocupar un balcón que jamás pensó que iba a ocupar, que era el balcón de Perón, que era el balcón de Alfonsín, y comienza una catarata insólita, absolutamente inesperada, de manifestaciones en la calle multitudinarias. Les aclaro que con sola la primera de las manifestaciones el kirchnerismo hubiera mitificado completamente ese día. El kirchnerismo y los peronismos y los intelectuales, y desde Apolt hasta la fecha, hubieran convertido ese día en el día una leyenda, hubieran construido una leyenda alrededor de eso. Ahora, ¿y por qué no estaremos lo hace? Hablando. ¿Por qué no lo hace Cambiemos o Macri? Creo que Cambiemos no sabe hacerlo, creo que fue uno de sus grandes déficits, no saber crear relato, no creer en la teatralidad de la política, uno de los grandes déficits de políticos del gobierno que termina. Y de repente hay un montón de gente en la calle, esa gente no es para defender a Macri, no es para, es para, de alguna manera,
Mirá, es muy impresionante porque han convertido a amas de casa que no saldrían por nada a la calle en guerrilleras de la calle, en gente que es capaz de ir en todas las ciudades de la Argentina a manifestaciones tremendas, defendiendo qué. Y bueno, ahí hay de todo, hay a políticos independientes, hay liberales, conservadores, radicales, progresistas, hay la nada misma, hay casi apolíticos que miran la política un poco de costado. Pero la idea general es una especie de país normal, es una especie de país republicano. Yo le digo republicano porque es lo más parecido. Republicano en el sentido de división de poderes, de país normal, etcétera. Ahí hay un encuentro nuevo de la gente en la calle. Ahora, esto es muy novedoso, está subanalizado por los analistas políticos y por los medios de comunicación, y es el advenimiento de una especie de movimiento republicano del otro lado, que logró el 41% de los votos, dicho sea de paso, ¿no? ¿Ese movimiento se termina con las elecciones y la asunción del nuevo gobierno o va a tener vida? Es decir, ¿cómo hacer para extender ese ímpetu que hubo en las calles? Yo creo, si yo actúo con los viejos reflejos, diría que depende de los dirigentes. Pero la verdad es que no sé si depende de los dirigentes, porque la verdad es que no lo crearon esto los dirigentes y porque la gente se autoconvoca porque sí. Recordemos que Macri estaba hablando en Córdoba ante una multitud de más de 350.000 personas, era una cosa impresionante, y empieza a oír un ruido desde el fondo, un ruido que viene, y cuyo grito era que vaya presa, que lo dejó mudo y lo pasó por arriba. Es decir, esto es un proceso de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Veremos cómo se gestiona, yo no tengo la menor idea, pero lo que creo que esa movilización lo que está diciendo es, bueno, hay un movimiento republicano donde entran izquierdas, derechas, centros, etcétera, que queremos este país y que lo vamos a vigilar al nuevo gobierno y que vamos a intentar pensar la Argentina de otro lado. Es una novedad impresionante, es una novedad para la historia democrática de la Argentina. Esto no era lo que pasó en el 83, esto no se vio nunca. Es algo nuevo que implica que la grieta en los términos en los que se vivió tiene otra consistencia, porque a ver, ¿qué es la grieta también? Pero es una grieta que está más separada, digamos, una grieta más profunda ahora. Yo creo que esta grieta hay que sacarle la violencia, las estupideces y las amenazas, y hay que entender que esta es la verdadera disputa de la Argentina. La Argentina no disputa entre izquierdas y derechas, o algunos otros cortes que algunas personas tienen en la cabeza. No, la gran disputa argentina es entre un nacionalismo popular, para decirlo en los términos en los que hablaba Jaurecho, que hablaban los pensadores nacionales, las cátedras nacionales, y que está muy imbricado en el peronismo, ¿no? Entre un nacionalismo popular, ¿no? y un republicanismo popular. La idea de que esos que están ahí, que tienen el 41% y que fueron a la calle y que tomaron la calle, no son el pueblo, es una estrategia del peronismo. Pero, como te decía Chantal Mouffe, dice hay que crear qué es el pueblo. Entonces eso no es el pueblo, esos son estos hijos de puta, como dijo Eve de Bonafini, o son los tradicionalmente gorilas de toda la vida. Es decir, no saben qué hacer en el peronismo para encuadrar este nuevo fenómeno y para tratar de ningunearlo o destruirlo o reducirlo a peronismo antiperonismo, que tampoco es así, porque muchos de los que se movilizaron también votaron muchas veces al peronismo, que esta es otra de las cosas interesantes. Entonces, yo creo que la grieta es hija de una política de Estado y también es consecuencia de un estado de cosas tecnológico que tiene que ver con las redes sociales. Pero eso no es lo central. Lo central es que hay una disputa verdadera entre dos formas de ver la Argentina, que la gran desdicha, la gran tragedia es que no se puede vivir
si esa disputa estuviera dentro de un mismo sistema de partidos políticos, entonces sí tendríamos un bipartidismo y no una sociedad polarizada y desvinculada donde unos viven en una Argentina y otros viven en otra Argentina. Esto hace acordar un poco a las dos Españas a las que aludían los poetas y principalmente Machado, ¿no? Las dos Españas, dos Españas que eran irreconciliables, que fueron a una guerra civil, ¿no? En todo caso ahora tenemos una guerra civil de los espíritus, como diría Altamirano, pero que son dos clases de argentinas con dos visiones completamente diferentes, que les resulta muy difícil ponerse de acuerdo, porque la Argentina kirchnerista no respeta los hechos, no respeta las cifras que dinamitó, no respeta los hechos verdaderos. Entonces, si esto no es un agua y esto no es una mesa, no podemos ponernos a discutir sobre, tenemos que decir, mira, esto es agua, esto es mesa, vamos a discutir ahora distintos modelos. Ahora, Jorge, vos describís lo que pasó con las plazas que acompañaron a Macri. Ahora, ¿cómo describirías la otra parte de la grieta? Yo no diría que acompañaron. Es verdad que la resiliencia de Macri conmovió a mucha gente. Ustedes saben que existe el glamour del fracaso. Decía Waldo Soriano, que era un gran vendedor de libros, que siempre los héroes argentinos tenían que ser fracasados con gloria, digamos, ¿no? Es decir, fracasados porque somos los mejores. Sí, fracasamos porque somos los mejores, ¿sí? Ese glamour... Héroes igual, como más claro, de una vez hemos eso dicho, fue ¿no? muy recreado por los setentistas, que decían, nosotros somos fracasados porque fuimos buenos, por las buenas causas. No, fracasamos porque fue un desastre, por supuesto, pero jamás admitieron eso. El glamour del fracaso existe cuando fracasa Macri, es un héroe herido, tirado en el piso. De repente la multitud lo agarra y lo levanta, lo obliga a subirse al caballo y a dar la batalla. Él tiene la resiliencia. Yo creo que hay dos de los grandes dirigentes argentinos que se caracterizan por la resiliencia, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Son esos tipos que pierden, caen, los escupen, les dicen cualquier cosa y los tipos se levantan como Terminator y siguen luchando. Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? No lo tiene cualquiera. Tal vez Macri lo aprendió de las humillaciones formativas, digámoslo así, para suavizar la palabra, que su padre le inyectó cuando era chico, ¿no? Otro pierde una pelota en el tenis y dice, ya perdí el partido. Este pierde una pelota, pierde un partido y pierde un campeonato y sigue luchando. Y Cristina Kirchner también. Ahora, pero eso, Macri... Esto, perdón, conmovió también a la gente que salió. Les gustó mucho, les pareció que lo llevaban, al héroe herido lo llevaban, ¿no? Pero no es el héroe el que convoca, ¿eh? No es Macri Macri pues una encarnación momentánea de un movimiento histórico que va hacia adelante llevando al que tenga que llevar, digamos, ¿no? Es decir, es la historia que mueve a los hombres y no el hombre lo que puede hacer, como decía Perón, a lo sumo es cabalgar el tigre de la historia. ¿Y quién lo mueve a Alberto Fernández? ¿Quién? Perdón. ¿Quién lo mueve a Alberto Fernández? Cristina Kirchner. Ayer fue a la casa fue a Puerta de Hierro, que queda ahora queda en Recoleta, y el delegado fue a llevar una lista y se la convalidaron, y salió y dijo eso. Podría haber salido Alberto, que es una persona muy inteligente, excepcionalmente inteligente, diría yo. Podría haber salido, haber pasado 3 o 4 días y haber anunciado el gabinete. Pero creo que quiso pegarse a Cristina o Cristina lo obligó, de alguna manera, a decir que tiene que refrendar las grandes políticas con su jefa. La verdad, ¿quién es el jefe? Bueno, ayer se vio muy bien quién es la jefa. La jefa es la que puso los votos y la jefa es la vicepresidenta de la Nación. Queda para Freud y para los psicoanalistas la declaración de Alberto Fernández diciendo
de que House of Cards no es una buena serie, que lo mejor es VIP, que se trata de una vicepresidenta que quiere ser presidenta. Lacan, Freud, Jung, etcétera. Sí. Ahí veremos. ¿Y quién es Alberto Fernández? Alberto Fernández es uno de los políticos más inteligentes de la Argentina. Es un operador extraordinario, es un hombre formado, muy formado en la política, muy leído. Es alguien que, como él dice, siempre preparó la obra de teatro para Hamlet, hasta que le tocó ser Hamlet. Jamás pensó él que le iba a caer esto, ¿no? Hay que recordar que Alberto conoce el Estado como casi nadie, ha pasado por todos lados, ha sido el que ha estado siempre con el príncipe, preparándolo, diciéndole qué puede pensar, qué no puede pensar, qué tiene que decir. Es un gran organizador de campañas y de discursos, es un gran creador de discursos. Yo lo admiro mucho, lo he tratado mucho personalmente, muchísimo. Lo he padecido como jefe de gabinete, pues yo era secretario de política del diario y era bravo, era muy bravo, pero después tuve una relación muy intensa con él, he discutido ideológicamente con él muchísimo, era lo que más me interesaba de él, que tiene una idea, esa idea hoy no se ve del todo, pero es un peronista pragmático que uno no reconocería ni siquiera como peronista. Es un peronista de la capital, casi no es un peronista, ¿no? Yo creo que canté la marcha peronista más que él, te digo la verdad. Entre los 20 y los 30 años yo habré cantado la marcha peronista y habré leído a Jauretche mucho más que él, seguro. Pero él, además, le enseñó Néstor Kirchner que recubrirse de centroizquierda, en ese momento era centroizquierda, después se fueron radicalizando. Ahora son progresistas. Era un buen truco, que el peronismo progre, digamos, esa conjunción entre peronismo y progresismo era muy, muy valiosa. Néstor, como no tenía nada de progre, nada, absolutamente nada, como yo decía el domingo, tuvo que hacer como el actor estudio, Stanislavski, el método Stanislavski de la memoria emotiva, y hacerse el setentista, que él en los 70 había hecho la nada, era un señor feudal, que había sido socio de Cavallo, que había admirado profundamente a Menem, y de repente él es los 70, la Madre de Plaza de Mayo, lo que no había dado bola nunca. Pero eso, ¿por qué lo hacía? Porque era un modo de capturar a una parte importante de la clase media, y porque hay una clase media, artística, ilustrada, etcétera, que es muy proclive a creer que es de centroizquierda, digamos, ¿no? Yo mismo creo que soy de centroizquierda, soy un liberal de izquierda. Entonces, hay mucha sensibilidad frente a alguien que te dice, bueno, la igualdad, ¿no? Te plantea una serie de cosas. Vamos a ver a Serrat, yo soy amigo de Serrat, ¿viste? De Sabina, soy proclive a creer en un liberalismo de izquierda. Como, por otra parte, Sebrelli también sería un liberal de izquierda, como se definió Alberto Fernández, como un liberal de izquierda. El problema es cómo se come eso con el peronismo, ¿no? Cómo es un liberal de izquierda, con Moyano, con estos muchachos, ¿no? Que son la derecha más rancia de la Argentina, mucho más rancia que el conservadurismo liberal. Me da la impresión, digamos, en nuestras discusiones íntimas de mucho tiempo, Alberto creía del peronismo lo mismo que creo yo, que el peronismo se convirtió en lo que combatía, que el aparato peronista es nefasto, que los multimillonarios del sindicalismo son desastrosos, que los varones del conurbano son feudales. Es decir, todas las cosas que yo escribo y que a algunas personas, algún peronista de por acá le debe parecer horroroso, Alberto lo compartía conmigo. Lo compartía intensamente. Yo tenía una tertulia ideológica profunda con él y con Pilo Bordón. Que Pilo piense así, bueno, natural, pero Alberto también pensaba, y me parece que piensa un poco en estos términos. Después está la táctica, después está cómo llegás al poder y con quiénes llegás al poder. Pero varios de los que apoyan a Alberto Fernández los desprecia profundamente, ¿no? Y una cosa es un tipo como Alberto Fernández, que aspira a ser una especie de socialdemócrata dentro del peronismo,
que leyó a Torcuato Di Tella, que creía que el peronismo era una especie de centro-izquierda. Yo no puedo estar más en desacuerdo con esto, ¿no? Pero Torcuato lo pensaba así, y otra cosa es la CLO, ¿no? O sea, una cosa es la socialdemocracia, digamos, ¿no? Una cosa es Mujica y otra cosa es Maduro, ¿no? Son dos cosas distintas. Si vos lo mezclás todo y decís más o menos lo mismo, a bulto, eso te permite tener adentro a Cristina y tener aliados, disimular que no podés rehacer el eje bolivariano y hacer una especie de esto de la izquierda latinoamericana. Y con eso yo creo que la gran táctica de Alberto va a ser recurrir muchos de los proyectos del Congreso, recurrirlos de progresismo, con lo cual va a haber mucho radical poroso a esa, vos que conocés también a los radicales, tienen una pequeña debilidad, que van a ser porosos y van a ser, bueno, él lo que quiere es garantizarle con esta estrategia a Cristina, me parece a mí, que ese bloque que él no supo romper, porque él no logró desde las PASO hasta las generales una elección como la que se esperaba. Ellos esperaban el 54%, 52, 54%, obtuvieron el 48%, después contra el 41% casi. La situación es medio delicada, entonces ellos tienen que desmoronar ese bloque opositor y el modo de desmoronarlo es psicopatearlo, y psicopatearlo desde la izquierda. Me parece una típica astucia de Alberto, me parece una gran inteligencia. Última pregunta, breve, porque sé que no tenés mucho tiempo. ¿Alberto estará en condiciones de reducir esa grieta, de achicarla? La grieta, en tanto a haber una pelea, a una confrontación permanente, puede ser que sí, no lo sabemos, creo que es un gran enigma, yo no quisiera profetizar sobre esto, lo veo muy enojado a él, está muy enojado. Quizás porque últimamente está muy dentro de la burbuja de los medios de comunicación del kirchnerismo, donde todo es exagerado y todo es el paroxismo, ¿no? Yo creo que si fuera por él, personalmente él, me parece que habría cierta reconciliación con algunas personas, pero el problema es que el aparato kirchnerista es un aparato vengativo, punitivo, agresivo, de hostigamiento permanente, y ese aparato es muy difícil de desarmar. Cuando vos además sos el macho alfa en el peronismo, vos podés ordenar: a este no lo toquen, a este no hagan esto, y más o menos te pueden, pero cuando vos no sos tan claramente el macho alfa, cuando no hay un verticalismo completo, es bastante difícil. Me parece que es un misterio. Lo que me parece que no borra la grieta es una discusión que a mí me parece que hay que dar, que es una discusión interesante entre dos modos de ver la Argentina, una especie, insisto, lo voy a decir en los viejos términos, de nacionalismo popular y de republicanismo popular. Si estas dos visiones pudieran entrar en un mismo sistema político, no que uno quisiera arrasar con las instituciones, llevarse puesta cooptar la justicia, la Corte Suprema de Justicia, sino que más o menos hubiera un acuerdo sobre, bueno, este es el sistema donde vamos a vivir. Yo creo que se podría revivir un bipartidismo colaborativo, interesante, porque a mí me parece que la Argentina necesita de esas dos visiones, ¿no? Una visión cosmopolita, liberal, proactiva, y que vaya hacia el mundo, y otra que defienda valores nacionales, y que de alguna manera en los países que funcionaron en los últimos 40 años se necesitaba un poquito de izquierda, un poquito de derecha, un poquito, las dos cosas, ¿no? Alternativamente y sin que uno venga a destruir completamente al otro, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando una Argentina toma el poder, destruye lo que la otra Argentina construyó. Y así nos vamos destruyendo una y otra vez. A mí me parece que esa disputa ideológica, esa disputa es muy atractiva, es muy interesante y ojalá la podamos dar en Argentina sin violencia. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.